panel de esta tarde tratará sobre la inteligencia artificial en la argumentación. Modera este panel la vicepresidenta de ANJA y graduada de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral, doctora Laura Altamiranda, conjuntamente con Federico López, magíster en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral. Por una cuestión de agenda, el doctor Mario Adaro, quien se encuentra inicialmente incorporado a este panel, ha enviado una carta comunicando los inconvenientes que tuvo para participar de la misma, la cual pidió que se diera lectura. Mendoza, 26 de julio de 2024, estimado señor director académico del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral, doctor Rodolfo Vigo, estimada directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial, Universidad Austral, magíster María Gatinoni. De mi mayor consideración, me comunico a fin de agradecerles la convocatoria a participar en las 17ª Jornadas de Derecho Judicial, desafíos actuales de la correcta argumentación jurídica, y pedirles disculpas por no poder participar de las mismas. Lamentablemente, los días 1 y 2 de agosto tengo responsabilidades jurisdiccionales que asistir, audiencias fijadas por el Superior Tribunal de Mendoza, y nos han comunicado y confirmado que llega una misión técnica del BID Lab, Laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo, a Mendoza. He intentado reorganizar la agenda, pero no fue posible encontrar una solución que me permita estar presente en las jornadas. Me apena enormemente no poder participar. Quienes integran el Departamento de Derecho Judicial son muy valiosos para mí, no solo por el impulso y crecimiento personal que me han brindado, sino por ser un espacio de innovación y de mejora permanente en el servicio de justicia. Les pido nuevamente disculpas. Les saludo muy cordialmente. Firmado Mario Daniel Adaro, Ministro Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Dada lectura a esta carta que él expresamente pidió, queda en uso de la palabra la doctora Laura Tamián. Bueno, muchas gracias. Como bien decía, el panel número 1 vamos a dar inicio ahora y nos convoca el tema de la inteligencia artificial en la argumentación. Sabemos que la inteligencia artificial es algo que ha irrumpido y nos ha llevado a todos de repente como con sorpresa en nuestros trabajos y en nuestra vida profesional. Así que con esta fascinación y con este miedo que nos provoca esta nueva herramienta, vamos a escuchar a los expositores, la doctora Nieves Machiavelli, el doctor Madrid, que se encuentran de manera presencial, y de manera virtual el doctor Granero. En primer lugar, escuchamos a la doctora Nieves Machiavelli, quien es jueza de Cámara del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, integrante de la Sala Cuarta y vicepresidenta de la Cámara. Es vicepresidenta segunda de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, AMJA, tiene un máster en Prevención de Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, se encuentra doctorando en Ciencias Jurídicas y por la Universidad de El Salvador, es profesora de posgrado en diversas universidades y autora de diversos trabajos de doctrina publicados sobre violencia de género e inteligencia artificial. En esta ocasión, el tema dentro de este tema convocante que ella va a desarrollar, va a narrarnos y exponer sobre si puede la inteligencia artificial generativa reemplazar la argumentación jurídica humana. Esa es la pregunta y el interrogante que nos va a tratar de resolver aquí la doctora. Doctora, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora Laura Altamiranda. Bueno, en primer lugar, agradecer a todo el comité académico, en particular a la doctora María Gatinoni y al doctor Vigo por haber tenido la amabilidad de invitarme en estas 17ª jornadas continuas, como dijeron, que celebro, siempre con temas muy actuales y relevantes para la comunidad jurídica. Este no es un tema menor. Bueno, el panel que tuvimos anteriormente nos ha dejado una brecha, digamos, una vara muy alta, porque ha agotado, creo yo, suficientemente lo que hace a los conceptos filosóficos de la argumentación jurídica, lo que me viene bárbaro, porque lo que yo quisiera es poner en contexto, ¿no?, esta cuestión de cómo encaja la argumentación jurídica en relación a la inteligencia artificial.
Por eso, cuando yo escuchaba que ponían énfasis los anteriores expositores en que el derecho, en definitiva, es interpretación y argumentación, bueno, tiene mucho que ver entonces cuando encontramos sistemas inteligentes que lograron poder tener la habilidad de argumentar. Entonces, es por esto tan importante poner en contexto la relación que podemos a partir de ello generar. Por eso lo primero que me gustaría decir para comenzar es que, a diferencia de otros avances tecnológicos por los que hemos transitado todos nosotros, particularmente el de la inteligencia artificial y con mayor énfasis digamos, los modelos de entrenamiento que, digamos, tienen la habilidad de poder generar contenido, vinieron a irrumpir en nuestras vidas de una manera exponencial y de modo transversal, ¿sí? Como nunca antes había pasado. Y vinieron digamos, a introducirnos de lleno en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque modificaron nuestras formas de relacionarnos, porque modificaron nuestras formas de estudiar, la de aprender, la de enseñar, obviamente, la de consumir, la de vender, la de comprar, la de informarnos, hasta la de delinquir. A esto me refiero. Entonces, digo, son muchas las maneras en que, querámoslo o no, más allá de la discusión de si alguno puede tener o no redes sociales o no, que no viene al caso, de una u otra manera estamos todos muy expuestos a diferentes modelos de entrenamiento de inteligencia artificial. Entonces, por tanto, es un hecho de la realidad que, como nunca antes, la inteligencia artificial se entromete en nuestras vidas, ¿no? Y además, lo que cabe decir también es que digamos, este avance tecnológico, que sea que lo llamemos como la cuarta revolución industrial, la quinta revolución industrial, o como quiera que lo queramos denominar o encorsetar, lo cierto es que, a diferencia de otras revoluciones industriales, en este caso, lo que está ocurriendo, y particularmente los últimos 2 o 3 años atrás, post pandemia, es que está avanzando de una manera tan vertiginosa que a nosotros como humanos nos está costando poder adaptarnos o poder internalizar toda la información que hoy está disponible en torno a los modelos de entrenamiento de inteligencia artificial. Entonces esto genera de por sí un impacto directo en los derechos, ¿no? En el ejercicio de los derechos, porque no sabemos de qué se trata, pues no sabemos cómo va a impactar en el ejercicio de los derechos, pues no sabemos cómo vamos a legislar en consecuencia, ni cuándo. No podemos identificar dónde hay una controversia de derechos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la pregunta del millón. ¿Qué hacemos los abogados o la comunidad jurídica hablando de inteligencia artificial? Bueno, en el sentido de ¿con qué autoridad me siento hoy yo acá a hablar desde inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la autoridad con la que por ahí me animo a introducir el tema tiene que ver con el control del impacto, ¿no? Del impacto en cuanto a garantía de derechos. No porque sea una disciplina, desde luego que digamos, es una disciplina que yo desconozco, yo no estudié informática, no, digamos, más que estar al tanto de la situación porque me gusta. Entiendo que hay un punto en donde todos nos tenemos que involucrar, pues, ¿cómo vamos los jueces? En este caso yo soy jueza, ¿cómo voy a resolver controversias si no entiendo de qué se trata? Los abogados, el ejercicio de la abogacía, ¿cómo va a poder un abogado poder presentar en un tribunal una controversia si no sabe de qué manera impacta un determinado sistema de entrenamiento? Y fíjense que hay muchas maneras en torno a cómo el ejercicio de los derechos se ve impactado. Solo por dar un ejemplo, tenemos la forma en que infiere o incide en el consumo, ¿no? Las redes sociales que utilizan algoritmos de predicción, resulta que nos invaden, por ejemplo, la red social Instagram, donde todo el tiempo nos está proponiendo vender, comprar, ¿no es cierto? Más que nada comprar. Y yo, por ejemplo, que a veces intento ingresar como por una manera de distracción para ver a mi comunidad, resulta que termino comprando una cartera. ¿O qué pasa con los derechos de la niñez y la adolescencia? Porque hasta donde a mí me toca, porque tengo hijos adolescentes,
Lo que proponen hoy las redes sociales es la cultura del éxito, la cultura del consumo masivo, y la cultura de la comparación permanente, lo que genera ansiedad y depresión. Hasta hace poco leíamos que en Nueva York, el Estado de Nueva York había prohibido, había hecho juicio, mejor dicho, a la red social Meta por el impacto particular que tenía en los menores. Entonces tenemos por un lado el tema del consumo, por el lado los derechos de niñez y adolescencia, por el lado de la falta de accesibilidad, que pasa cuando no se puede acceder a ese mundo tecnológico, porque de otro lado eso genera exclusión del mercado laboral, desde luego. ¿Qué pasa con los derechos de los vulnerables, los sectores vulnerables? ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, es un punto muy importante en el que yo siempre pongo énfasis, pues los algoritmos de inteligencia artificial tienen la capacidad de propagar ciertos prejuicios y estereotipos de género. Y eso es producto de los datos que son utilizados para, el conjunto de datos utilizados para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, sumado ¿no? a los prejuicios propios o estereotipos propios de las personas que forman parte de todo el ciclo de vida de un sistema informático inteligente. Podemos hablar también de las exclusiones para acceder a créditos hipotecarios, las cuestiones que un sistema puede tener en cuenta, las pautas que pueden tener en cuenta si soy mujer, por ejemplo, hasta hace poco yo entraba al Banco Ciudad y me preguntaba si soy mujer para acceder a un crédito, pues eso tiene un impacto negativo en cuanto a la cantidad de dinero a la que yo puedo acceder. Entonces son muchísimos, pero muchísimos ejemplos, ni que hablar del tema del ambiente. No es que tenga un impacto directo al ambiente, pero sí tiene un impacto indirecto. ¿Por qué? Porque ejecutar modelos de inteligencia artificial más del tipo generativo tienen un impacto inherente. Miren, recuerdo un informe de la UNESCO, si mal no recuerdo, ejecutar un modelo de aprendizaje profundo requiere o produce 300.000 kilos de dióxido de carbono, lo que equivale a 125 viajes de ida y vuelta entre Nueva York y Tokio. Ni que hablar con la basura electrónica, ni que hablar con la emisión de gases de efecto invernadero, etc. Entonces, son muchísimas las razones por las cuales, sin haber estudiado informática, sin ser una experta en la materia, ni mucho menos quiero serlo, me veo casi en la obligación de entender o tratar de comprender de qué se trata, de dónde viene esto, porque claramente no vamos a poder resolver las cuestiones de derechos en este sentido. De modo que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, la comunidad jurídica, lo hacemos en el sentido de control de impacto, como yo les decía, no para hablar de cosas que no nos competen, sino de poder entender, digamos, cuestiones que, como les digo, tiene, digamos, una transversalidad tal que lo amerita. Entonces, aclarado ello, ¿no? que me parecía como necesario hacerlo por un tema de la autoridad en cuanto a la emisión de opinión, déjenme contarles que hace 7 años atrás, junto con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA, al cual pertenezco, tengo a mi cargo el programa de género e inteligencia artificial, yo me sentaba en eventos como este, contándoles de los prototipos que llevábamos adelante, y me acuerdo, pero patente, que yo decía 2 cosas. La primera es, no hay un sistema que uno pueda instalar y que pueda ser utilizado para todo, sino que siempre se requiere trajes a medida, y con lo cual necesitamos nosotros los abogados aprender a, por ejemplo, hacer árboles de decisión, cosa que yo hacía junto con mi equipo. Hacíamos árboles de decisión, ¿para qué? Para tratar de automatizar tareas. Ok, la otra cosa que decía es, yo les explicaba que podíamos automatizar procesos, que podíamos clasificar y detectar de manera inteligente cuestiones, que podíamos identificar palabras claves para poder predecir una solución en un expediente determinado. En aquel momento yo trabajaba en el Ministerio Público Fiscal, acá Gus sabe de lo que hablo, hola Gus. Bueno, y al decir esto, hoy me veo en una realidad muy diferente, porque mientras decía que ese tipo de utilizaciones no, digamos, no permitía argumentar, es decir, los algoritmos no podían argumentar en esa época. Hoy, 7 años después, bueno, la situación es bastante diferente, ¿no? Porque por un lado, yo no requiero hacer más árboles de decisión. ¿Por qué? Porque ya existen programas híbridos en donde están a disposición del usuario, o sea, como democratizado el acceso
por ejemplo, el caso del ChatGPT. Y además, no solo que no necesito tener, digamos, tener acceso a programación, sino que además me encuentro con que se puede argumentar, ¿no? Con que es posible, una de las habilidades que hoy tienen los desarrolladores de inteligencia artificial es la posibilidad de argumentar. Con lo cual, bueno, ahí claramente entramos en la pregunta, bueno, pero entonces, ¿es posible que la inteligencia artificial venga a reemplazar el ejercicio de la abogacía, el ejercicio de la magistratura? ¿Es posible reemplazar digamos, el acto de argumentación jurídica humana por intermedio de un algoritmo? Bueno, para responder a esta pregunta, yo creo que lo primero que tenemos que tener en claro es qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial de tipo generativo, que es la que me voy a detener, y qué es lo que no puede hacer. Arranco por la de tipo generativa, porque por el tiempo que tenemos no podemos hablar desde Alan Turing hasta ahora, pero sí me concentro, mejor dicho, en la de tipo generativa, porque esta sí es la que propone muchas cosas. Propone automatizar, propone predecir y propone generar. Y dentro de esta generación es donde justamente ingresa la posibilidad de poder argumentar. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, yo lo voy a explicar de manera muy simple como para para poner en contexto la situación. Lo primero lo hacen con una arquitectura que se llama arquitectura Transformers, ¿sí? Esta arquitectura Transformers lo que hace es que sea entrenada con un gran volumen de datos de texto, digamos, en una primera instancia es sometida a una gran cantidad de datos de manera no supervisada, y luego viene un proceso de ajuste fino en donde ahí sí se le dan determinadas salidas para poder dar una respuesta coherente. Utiliza un mecanismo de autoatención, que es lo que le permite en paralelo analizar palabras y ponerlas en contexto, algo que los humanos no lo podemos hacer al mismo tiempo. Es decir, lo que tiene la capacidad, a diferencia de otros modelos secuenciales de inteligencia artificial, es que hoy la IA generativa puede analizar un montón de palabras en paralelo y puede además ponerlas en contexto. Y eso es lo que permite eso es lo que le permite ser un modelo de lenguaje natural coherente y bastante convincente, porque si ustedes interactúan, por ejemplo, con el modelo de ChatGPT de OpenAI, es bastante convincente, ¿no? O sea, luego del pensamiento crítico es donde hacemos nuestras observaciones, pero en principio las interacciones que hacemos parece que estamos interactuando con un humano, ¿sí? Entonces, esto es cómo lo hace. Ahora bien, en cuanto a la argumentación jurídica, bueno, sí, claro, lo que puede hacer es presentar una tesis, puede corroborarla digamos, con información y puede presentar argumentos para defenderla. Y esto lo hace en 4 pasos. El primero es la tokenización. ¿Qué significa esto? Que digamos, el sistema lo primero trata de comprender la pregunta. Y además ponerla en un contexto, es decir, comprender la intención de la pregunta. Luego lo que hace es buscar en su base de datos para el cual fue entrenado para intentar descartar la información que no encuentra relevante. Luego lo que hace es el tercer paso, que es digamos, generar la respuesta. Y luego lo que termina haciendo es proponer una respuesta en profundidad, es decir, dar mayores argumentos. ¿Qué quiere decir con esto? Es que hasta puede contraargumentar. No solo me contesta la argumentación que yo le pido, argumentame sobre la relación entre el ambiente y la inteligencia artificial, me lo va a presentar, me lo va a argumentar, pero además por default me va a presentar argumentos que opinan lo contrario y cómo yo puedo hacer para sortear esos argumentos, porque así ha sido entrenado el sistema. Entonces es muy interesante porque, desde luego, esto lo hace en cuestiones de, no llegamos a contar a 2 segundos. Esto lo hace, digamos, coteja un montón digamos, de datos en un tiempo que claramente los humanos no lo podríamos hacer. Y acá viene la comparación con el juicio humano. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Sí, en una conversación cotidiana yo pregunto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Yo puedo contestar o puedo tener una argumentación respecto de mis tareas rutinarias de manera
inmediata, pero lo que hace a una argumentación que requiere un análisis de derecho, desde luego yo voy a depender de poder analizar un expediente, poder analizar los hechos, poder ver qué es lo que se probó, lo que no se probó, las argumentaciones de las partes, para recién ahí poder formar un juicio y poder argumentar mi fallo. Bueno, esto, digamos, es lo que, digamos, la diferencia que tiene, las capacidades que tiene la inteligencia artificial que los humanos no. Pero déjenme decirles que aún así, aún con estas capacidades, no podemos sostener que digamos, este tipo de algoritmos, al menos de momento, no sé, dentro de 3 años, cuando me siente a hablar de este tema, qué es lo que va a pasar, pero al menos de momento hay ciertas cuestiones que en donde vemos que el juicio humano no puede ser reemplazado. ¿Y por qué no puede ser reemplazado? Porque, y acá me concentro en lo que hace al derecho. Si nosotros decimos que el derecho es en esencia interpretación, que es dinámico y que es adaptativo, pues entonces estos sistemas informáticos no van a poder ayudarnos en ese sentido cuando nosotros requiramos innovar en derecho. Cuando se nos presente ante nosotros situaciones que requieran una argumentación novedosa. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces escuchamos que las personas dicen, no, pero ChatGPT o Gemini o cualquiera de este tipo de sistemas crea contenido inédito. Sí, claro, crea contenido inédito en cuanto a que se lo presenta de una manera por ahí nunca antes escrita de esa forma, puede parafrasear, puede presentarlo de una manera diferente, la forma en que está escrita, o incluso puede hacerlo de acuerdo a un estilo determinado. Yo le puedo pedir que me haga un ensayo conforme Borges y me lo va a hacer. El punto es que si exploramos un poco más en torno al significado verdadero de lo inédito, encontramos que no lo va a poder hacer nunca. ¿Por qué? Porque estos sistemas generan información en base a datos pasados. Entonces, de alguna manera, si bien nosotros podemos o puede hacer un esfuerzo el sistema por dar una argumentación novedosa si se la pedimos, lo cierto es que siempre va a tener algún, digamos, siempre la respuesta se va a basar en algo que ya está escrito. Lo va a poder decir de una manera diferente. Y eso es algo que a nosotros nos caracteriza, y por eso es la diferencia en el juicio humano, porque los humanos, algo que no tiene la inteligencia artificial generativa, tenemos conciencia, tenemos, digamos, la capacidad de poder crear de poder tomar decisiones frente a situaciones inesperadas. Tenemos sentido común, algo que no tiene la inteligencia artificial. Entonces nosotros somos los que podemos generar nuevas interpretaciones, por ejemplo, del derecho, cuando así se lo requiera. La inteligencia artificial hasta hoy día no tiene esa capacidad, no puede brindarnos argumentos novedosos, sino que, como les dije, lo que va a hacer es proponernos otra forma de estar escrito, pero no va a ser una interpretación novedosa. Y esto se da a las piñas con el concepto mismo del derecho. Si nosotros entendemos que el derecho es por default siempre adaptativo y no rígido, sino dinámico, bueno, pues entonces acá tenemos la primera valla en torno a si podemos ser reemplazados por este tipo de algoritmos. Bueno, y después vienen cuestiones otras subyacentes, ¿no? Que no, digamos, que impiden decir que vamos a ser reemplazados, por ejemplo, en el ejercicio de la magistratura, que tienen que ver, por ejemplo, con la transparencia en la toma de decisiones. En los paneles anteriores hablamos de la necesidad de poder demostrar, hablaban los doctores de la necesidad de poder demostrar que la decisión no es producto de tomar el derecho por la mano, sino que es producto de los hechos comprobados y del derecho aplicable, ¿sí? No es solamente del parecer de los jueces. Tenemos que tener la posibilidad de poder demostrar de qué manera llegamos a esa conclusión, algo que la inteligencia artificial, si bien puede estructurar la respuesta, lo cierto es que por detrás no puede explicar de qué manera o asociando qué datos llegó a ella, digamos, llegó a esa conclusión. Y es muy difícil hacerlo también, porque estamos hablando de redes neuronales profundas que utilizan cajas negras, y las cajas negras son muy difíciles de poder ser, digamos, de poder
tener acceso al código, ni que hablar de que una persona normal no podría entender, porque aún pudiendo tener acceso al código, estamos hablando de un lenguaje de X e Y. Entonces es muy difícil poder entender, digamos, ese tipo de lenguaje. Tiempo cumplido. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto? Ya para cerrar. Que hay otras cuestiones, además de esta de la transparencia, de cuestiones de ética, que dificultan, ¿no? Que al menos hoy en día podamos hablar de un reemplazo de la argumentación jurídica humana. No obstante lo cual, quiero decirles que ello no significa que podamos complementarnos de manera muy buena o muy fluida con este tipo de sistemas a partir de poder utilizarlo y luego tener un pensamiento crítico. Y lo digo porque, en definitiva, nosotros, las personas humanas, somos imperfectas por default, tenemos muchísimos problemas. De nuevo, en el panel anterior hablaban de sesgos, hablaban de prejuicios, yo agrego estereotipos, y déjenme decirles, si ustedes leen a Kahneman, nosotros las personas humanas no solamente tenemos sesgos, es decir, errores sistemáticos, tenemos también errores contextuales. Un juez que no almuerza está demostrado con una investigación que por ahí deniega una libertad, digamos, una libertad provisional porque sencillamente hay una cuestión contextual que impide tomar decisiones de la manera más racional posible. Les invito a que lean este libro El ruido, es muy interesante porque precisamente habla de que, ojo, tengan en cuenta, no solamente hay errores sistemáticos, hay errores contextuales que son biológicos y que además son externos muchas veces. Entonces, por ahí, la visión o la mirada que como jueza hoy puedo tener de un caso, puede que mañana cambie. Por eso la importancia de madurar el caso, ¿no? Por eso los días que nosotros tenemos para poder expedirnos, porque no es lo mismo la opinión que yo pueda tener el primer día que el último día. Entonces, ¿nosotros somos imperfectos? Sí, pero tenemos capacidades de creatividad y de poder interpretar el derecho de manera dinámica, algo fundamental en cuanto al concepto de derecho. Y a su vez podemos justamente valernos de este tipo de sistemas informáticos porque pueden suplir de alguna manera las falencias que nosotros tenemos, la falta de objetividad, por ejemplo, la presencia de sesgos y de prejuicios pueden ser suplidos con estos, los errores contextuales también pueden ser suplidos por un sistema informático de estas características. Así que yo creo que el desafío que nosotros tenemos, la comunidad jurídica, la que digamos, tiene de cara al futuro, es poder integrar estos sistemas con nuestra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Machiavelli. Le vamos a dar la palabra al doctor Horacio Granero, que nos acompaña de manera virtual. Ahí ya lo tenemos en pantalla. El doctor Horacio Granero es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, es presidente del Dial.com, Albremática Sociedad Anónima, titular del estudio jurídico Granero y Asociados, y fue director de la especialización de alta tecnología de la Universidad Católica de Argentina. Para no llenar el tiempo con más palabras, le vamos a dar directamente la palabra al doctor Granero, que ya tiene en pantalla un PowerPoint, ¿no? El doctor... Perfecto, doctor Granero, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Laura. ¿Me escuchan bien? Se lo escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la universidad por la nueva invitación, a todos los presentes por estar presentes y a los que están haciendo la forma online, y a la doctora Machiavelli, que como siempre, cada vez que la escucho aprendo cosas y realmente muy interesantes, y algunas de las cuales van a ser completadas con esto, porque cuando me dieron el tema de la inteligencia artificial como argumentación jurídica, se me hizo pensar qué decir, porque seguramente iban a venir personas muy importantes e interesantes, como los que tuvieron antes también, el doctor Guibur, con el cual he tenido el enorme gusto de compartir algunas charlas hace ya algunas decenas de años. El tema es, bueno, ¿cómo lo presento? Entonces dije, bueno, un abogado recién recibido, ¿qué es lo que necesita para mejorar su profesión? Se me imaginé. Entonces se lo pregunté al copilot, directamente, así directamente, y me respondió una cantidad de cosas que son las que acá presento, que me parecen muy entretenidas. Algunas sencillas, responder rápidamente los correos electrónicos, no dejarlos en la mesa de entradas y sin contestar. Formación continuamente, honestidad con los clientes, una cantidad. Aceptar las derrotas, eso me lo dijo el copilot, ¿no? Realmente me llamó mucho la atención, pero
los que ya hemos cumplido largamente los 55 años de abogados, nos damos cuenta cómo hemos aprendido con las equivocaciones propias, con los errores, con los inconvenientes, y uno con las derrotas aprende. Pero de todas las cosas que me dijo el Copilot, el que más me llamó la atención fue el último, buscar un mentor. Y tiene razón. O sea, cuando nosotros nos recibimos recién recibidos, lo primero que queremos saber es preguntarle a alguien cómo se resuelve el caso que tengo, que no me lo han enseñado. Entonces, esto me hace acordar, me gusta mucho la jardinería a esta altura de la vida, y me encantan las plantitas recién colocadas y colocar el tutor, y cómo el tutor ayuda para que la planta crezca derecha. Mentor, tutor. Entonces, ¿cómo enfrentamos la incertidumbre? Ya desde ya voy diciendo, voy mostrándoles algunas cosas que estas, la mayoría, esta en particular, de las ilustraciones que pongo son generadas por mí. O sea, yo tengo el copyright de esta imagen, que está hecha con el DALL-E. O sea, usé una herramienta como es el ChatGPT, bueno, el pago, y con DALL-E, y le dije, bueno, presentame un abogado que está con incertidumbre, y me generó esta, como las que van a ver posteriormente. Bueno, lo cierto es, ¿a dónde voy con esto? Dudamos, nos dan un caso y tenemos dudas. ¿Y cómo enfrentamos las dudas? No nos enseñan en la universidad las probabilidades, nos enseñan lo blanco y lo negro, 2 más 2 es 4, la batalla de San Lorenzo se ganó en tal fecha, pero no nos enseña a ver la posibilidad de. Entonces, cuando de repente a los abogados, y sobre todo los que ya peinamos canas hace muchos años, vemos que los algoritmos nos van indicando la forma de actuar y nos van ayudando y nos van indicando, decimos, epa, puede ser un elemento que nos ayude, como decía recién la doctora. Y a lo mejor en cosas nimias. Si queremos descansar a la noche y a lo mejor no nos gusta la televisión abierta y vemos una película en Netflix, es muy probable que si me resulta muy aburrida, me diga, señor, usted ha dejado de ver tal película, ¿por qué? Les interesa porque con eso hacen un análisis y después siguen o no siguen. Y por otro lado, peor todavía, me dicen, le recomiendo esta película que por un 97,28% de probabilidades le va a gustar. Y da la casualidad que generalmente me gusta. Entonces, cuando yo me pregunto, y es un tema muy de hoy día, y sobre todo, bueno, me ha tocado estar en varias reuniones, desgraciadamente no puedo estar el 6 de agosto, que me invitaron al Congreso a exponer sobre el tema de la regulación de los proyectos de regulación de inteligencia artificial, de hecho que todavía estoy en el exterior. Pero, a ver, hace falta regularlo. El tema es, los europeos lo han hecho. Están criticando ahora si lo hicieron bien, no lo hicieron bien, pero es cierto que podemos observar, algo dijo la doctora, que puede haber un riesgo en lo que aquí estamos usándolo como cierto. Yo soy partícipe, no tengo ninguna duda, y esto con el doctor Guibur alguna vez lo hemos discutido, de la teoría del riesgo creado, y bueno, con la creación del artículo 1757, de cierta forma coincide con el principio de que aquellas cosas que son riesgosas o peligrosas por su naturaleza son objetivamente, generan la responsabilidad de su dueño. Y en cierta forma la inteligencia artificial va por este camino, o sea que nosotros tenemos esta guía. Y si miramos un poco el reglamento europeo, este que se aprobó ahora, en abril de este año, y se terminó de publicar, porque también es válido desde la publicación en el boletín oficial del Parlamento Europeo, fue hace 10 días, no hace mucho más atrás, decimos, bueno, se han tomado el trabajo muy arduo, es cierto, durante varios años, 2 o 3 años, y muchas discusiones de llegar a una solución, una regulación. Pero cuando yo vi el artículo 3º, les recomiendo que, seguramente lo han leído, pero si no lo han leído, todo el reglamento es muy interesante, es muy europeo, muy interesante, pero me preocupa mucho y mucho el artículo 3.
El artículo 3 directamente dice que es un sistema de inteligencia artificial y dice que es un sistema basado en una máquina, no dice en hombres, que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía. O sea, puede ser que se maneje solo y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue para objetivos explícitos e implícitos, e infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar información, resultados de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos y virtuales. Entonces yo creo, discúlpenme el dibujito, pero creo que el genio se salió de la lámpara y los abogados, sobre todo los que tenemos algunos años y algunos años en la facultad, dando materias como obligaciones, etcétera, decimos, epa, acá no se ha generado un posible peligro. Bueno, hay mucha gente que ha estudiado el tema, no me voy a meter ahora, ya lo dijo la doctora y muy bien, todo lo que es el tema de los sesgos, el tema de la privacidad, los desafíos de la computación, la caja negra, todo eso está dicho. Pero me llamó mucho la atención un análisis que hizo la Cámara de los Comunes en una recomendación que hizo el año pasado al jefe de gobierno inglés, que por supuesto, como saben, no pertenece a la Comunidad Europea, y el número 12 de este desafío. Y dice, hay un desafío existencial. Dice, algunas personas piensan que la inteligencia artificial es una amenaza importante para la vida humana. A raíz de lo cual, bueno, vino toda esa firma de los intelectuales y que dijeron este peligro. Entonces, como egresado de la Universidad Católica, y que tenemos a Santo Tomás como un paradigma, se me ocurrió, esta foto también está generada por Dalí, obviamente, y no me salió muy parecido, digamos, Santo Tomás, pero bueno, era lo que tenía. ¿Qué pensaría Santo Tomás sobre el tema? ¿Realmente es una amenaza? Entonces le pregunté, y ya vamos viendo desde ahora que una de las formas de utilizar la inteligencia artificial en forma correcta es que las preguntas o prompts, como ahora se dan en llamar, hasta hay una carrera que es prompt engineer, que es enseñar a hacer estos prompts. Le dije, yo lo tuteo al chat directamente, con lo cual me llevo mejor, y le digo, contestame como si fueras, no que piensas Santo Tomás, como si fueras Santo Tomás, si el hombre es vulnerable a inteligencia artificial, dándome 3 opiniones favorables, 3 desfavorables y tu conclusión. O sea, yo lo que le dije, en la misma forma en que la suma teológica trata las normas de regulación, decímelo vos, ¿qué te parece? Y empieza con el artículo primero de la cuestión 29, con la definición de persona. Yo no se lo pedí, me la dio. Y después va diciendo, opiniones favorables, al ser creada por la mente humana, refleja la capacidad intelectual y creativa del hombre, cosa que es correcto, puede ser una herramienta poderosa para el progreso científico y tecnológico, tiene un potencial de mejorar la experiencia humana en diversas disciplinas creativas. Y las desfavorables, la dependencia excesiva de la inteligencia generativa podría disminuir la creatividad y la originalidad, plantea preocupaciones éticas y sociales, como decía recién la doctora, y la dependencia excesiva de la inteligencia artificial en campos como la toma de decisiones médicas o legales puede llevar a errores costosos y potencialmente peligrosos. Y por último, que me dé una conclusión. Y la conclusión me llamó la atención, diciendo la inteligencia artificial generativa representa una herramienta, es una herramienta poderosa y prometedora que puede enriquecer el potencial humano en diversas áreas. Sin embargo, también conlleva desafíos. Es fundamental que la sociedad considere cuidadosamente cómo se integra y regula esta tecnología para maximizar sus beneficios mientras se mitigue sus posibles efectos adversos. Y miren esta última parte. Como Santo Tomás de Aquino abogaba por la búsqueda del bien común, cosa que yo no le dije nada, y el equilibrio, debemos utilizar la inteligencia artificial generativa de manera ética y sabia para bienestar y florecimiento tanto individual como colectivo. Claro,
la inteligencia artificial que conocemos, el ChatGPT en este caso, que no es la única, obviamente, recurre a 175.000 millones de parámetros, con lo cual se ha deglutido la suma teológica íntegra, más toda la obra de Santo Tomás, más todos los comentarios de Santo Tomás, y llega a esta conclusión. Entonces se me hace la pregunta, ¿será posible volver de colocar el genio en la lámpara? Bueno, y entonces ahí viene el tema, que estamos ahora en una ardua discusión, y por eso son muy buenos estos eventos académicos. Yo realmente felicito a la Universidad Austral en esta actividad, porque es de ahí donde va a salir la verdad del conocimiento de los que saben, de los que dudan, de los que cambian, de los que aportan, de los jóvenes. Hay gente que dice que no hace falta regular. ¿Para qué vamos a regular? Si hay un accidente de un auto autónomo, seguramente que los seguros van a seguir pagando. A mí no me interesaría que siguiera habiendo los, accidentes de autos, y si los accidentes de autos son potenciados por la inteligencia artificial que hace que yo no maneje, sino que maneja un algoritmo que no lo he diseñado, o que a lo mejor elige entre una persona u otra. Fue un tema de MIT que hizo un análisis que a quién tendría que pisar, cosa que es cierto, les aseguro que esto no es un invento, que se hizo una investigación durante más de un año diciendo qué debe elegir el auto autónomo en caso de que no se pueda dirigir, y lo dice. Dice, bueno, por ejemplo, las compañías que eligen personal, si se equivocan en la selección por poner sesgos, serán también sancionados. Bueno, no me interesa que las empresas coloquen en forma sesgada su búsqueda. Y de vuelta, buscando gente seria que piensa, encontré un informe de la Universidad de Stanford de abril de este año, donde me llegó una conclusión que me preocupó. El 52% de los americanos están más preocupados que entusiasmados con la inteligencia artificial. Preocupados. Entonces, creo que podríamos ver en qué forma los argentinos, nosotros, si tenemos alguna posibilidad. De hecho, hay 10 proyectos de leyes en este momento, al día de hoy, al 6 de agosto, el lunes, se van a tratar 10 proyectos de leyes, algunos mejores que otros, unos más completos, pero todos tratan un poco este tema, la posibilidad de error y ensayo, prueba o sandbox, como se llama. Bueno, yo tomé la idea de buscar antecedentes y encontré un fallo. Lástima, el doctor Adaro no está, me hubiera encantado, lo hemos charlado más de una vez, porque a él le tocó dictar un fallo en la Suprema Corte de Mendoza en 2022, donde, ante un juicio que inició la Asociación de Taxis a la provincia de Mendoza por la autorización del Uber, dijo que no está mal el hecho que tomarlo como un sandbox, como un análisis de prueba de si genera mayores daños que beneficios. Y en ese caso, si es así, dejarlo. Es el único caso que yo conozco de sandbox, pero excelente, porque eso es lo que necesitamos con la regulación de la inteligencia artificial. Este es el último proyecto que se presentó, el de Mario Martín Yesa, justamente sobre creación de sandbox y regulación de sandbox. Me parece un buen proyecto, y también un poco cómo actuó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, estuvo en Roma en junio, y en Apulia, más que en Roma, es el sur de Roma, y en la reunión del G7 propuso continuar con lo que se llama el proceso de Hiroshima, que es un proceso muy interesante de regulación de la inteligencia artificial en forma ágil, no pétrea como una ley, sino generando formas de programación o formas de regulación que se vayan adaptando. Es un tema muy complicado, muy difícil, y quizás el proyecto italiano de inteligencia artificial es el mejor, porque va diciendo, por ejemplo, si un delito es cometido con inteligencia artificial, se pena en forma más grave. Bueno, estoy pensando lo que dije recién, si el choque de un automóvil está producido por un auto con inteligencia artificial, que tenga un agravante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está manejado por un ser humano. Bueno, entonces, para ir redondeando, y ante la pregunta también de la doctora Machiavelli, se me ocurría que un poco
Es decir, ¿cómo puedo aplicar la inteligencia artificial para la práctica legal? O sea, en este aspecto de saber en la argumentación jurídica, ¿sirve? Sí que sirve. Yo, de hecho, a mi edad lo estoy usando y me ha ayudado mucho en la revisión de contratos, en la revisión de correos electrónicos, el hecho de deglutir un contrato y decirme, haceme un resumen, que después lo reviso, y que me lo da en forma muy correcta. Análisis predictivo de soluciones de conflictos. ¿Cómo darías vos en tal caso? Y le voy a contar ejemplos en los cuales esto he llegado. Ni que hablar en redacción de documentos. Redactame un contrato de alquiler. Como contrato de alquiler y de locación está lleno en Internet, me hace uno en base a 4 o 5 parámetros que le doy. Investigación en temas complejos. Le voy a contar una anécdota muy chiquitita que me tocó hace un mes. Vivo en un edificio en el cual soy abogado, de los pocos abogados con los cuales cuanta pregunta insólita ocurre a mis copropietarios, me la preguntan. Es un señor que tiene 2 cocheras, yo también, de tal piso para arriba son 2 cocheras y de tal piso para abajo es una cochera. Bueno, la cosa es que él alquila una cochera a un vecino. Y una señora miró el reglamento de copropiedad, le tenía bronca a este señor, y le dice, no, está prohibido en el reglamento. Entonces, si está prohibido en el reglamento, no puede alquilar. Entonces me llama el abogado, este colega, este copropietario, y me dice, ¿qué hago? Se llamó una asamblea para esto. Entonces, bueno, no se preocupe, voy a mirar un poco jurisprudencia. Toda la jurisprudencia decía que lo que dice el reglamento de copropiedad es la ley, hay que regirse por el reglamento de copropiedad. Bueno, entonces digo, ¿pero qué le digo a este hombre? Entonces me metí en ChatGPT y le digo, ¿cómo haces para darme argumentos para una persona que hace 40 años que alquila y no ha tenido inconvenientes puede responder ante esta pregunta cuando el reglamento lo prohíbe? Y me contesta en una fracción de segundos, más rápido que los 2 segundos que dijo la doctora Machiavelli, en la cual me dice, pero si en 40 años no generó ningún inconveniente, el daño es la medida de la acción. Por lo tanto, díganle que propone que se pongan los nombres de las personas a las cuales alquila las cocheras y listo. Y con ese argumento ganó en la reunión de consorcistas. Esto es absolutamente cierto. Entonces, hay riesgos, desde ya que hay riesgos. El caso Avianca es un caso típico. Un señor que le perdieron las maletas y le quiso iniciar un juicio a Avianca y le pidió un abogado bastante vago. Y el abogado vago inició una redacción, una demanda, le dijo al ChatGPT, hacemos una demanda de tal cosa por pérdida de valijas. Y lo hizo una demanda perfecta, en la cual citó fallos de Lexis y Westlaw, fantástico, ¿no? Lo presentó. Lo que pasa es que esos fallos de Lexis y Westlaw no existen, fueron inventados. Y el juez se dio cuenta. Lo llamaron al abogado, dijo que había sido creado por el ChatGPT, le sacaron la matrícula y perdió el juicio. Entonces, los abogados a veces alucinamos también, no lo neguemos. Tener demasiada dependencia con la tecnología es cierto, es cierto. Hay veces que lo que aparece uno lo cree que es palabra santa y no es tan así. Hay problemas de privacidad, los hay como en todo el resto de las redes sociales hay problemas de privacidad. Falta de transparencia, también hay que tener mucho cuidado con los programas que se desarrollan. Yo soy presidente de una empresa que es emblemática y identidad y he hecho un programa que se llama Sherlock ya hace 4 años, donde hacemos inteligencia artificial para decir cuál es el fallo más pertinente y sé lo que es eso. Y poder decir, bueno, ante un juez se llega a tal conclusión por tales algoritmos que llegan. Cuestiones éticas. Pero la cosa es que a mí se me imaginó esta pregunta. ¿Está preparada? Yo creo que es un poco para el eje de esta conferencia. ¿Está preparada para determinar qué es lo justo? Y yo coincido con la doctora Machiavelli. Yo tuve, de mis 55 años, 10 estuve en la justicia. Fui secretario, no pasé de secretario, no tuve el honor de llegar a ser magistrado. Pero ¿cómo voy a decir qué es lo justo si lo justo es una función humana, lo de cada uno? Y claro, y los argumentos negativos son la comprensión del texto. Inteligencia artificial no comprende el texto, comprende las palabras y dice cuál es la que viene después y la que está más adaptada. Interpretar la ley, los que nos ha tocado estar del lado del mostrador de la justicia, sabemos que es muy difícil.
ser imparciales. ¿A quién le corresponde? Yo tenía en civil todo lo que era familia y la parte contradictoria también de aquel momento, pero ¿a quién le corresponde el hijo? ¿A la madre o al padre? La explicabilidad, dar argumentos como para que sean entendidos por todos, lo que hoy se llama, y muy bien, la justicia inteligible. Están muy bien esos fallos que ahora se están publicando. Y dice, pero ¿cómo habla en esta forma este juez? Lo hace para que lo entiendan las partes, y bienvenido que sea así. Y aspectos éticos y morales. Carece de capacidad de razonamiento moral, no cabe ninguna duda, porque solamente lo tenemos los seres humanos. Pero me hago la pregunta, ¿siempre es así? Y entonces voy a terminar con un caso absolutamente verídico que me ocurrió siendo secretario. Esta imagen también la generé, se la generó sola, yo no hice otra cosa, pero le dije sobre la base de lo siguiente. Este es lo que se llama un super prompt. O sea, super prompt cuando los prompts tienen varias carillas de largo, ¿no? La realidad es la siguiente, muy sencillo. Una señora, una viejita, sin otra descendencia, tenía dos sobrinas, una buena y una mala. Una que lo cuidaba, le hacía todas las cosas, le hacía las compras, y una mala que siempre se burlaba de ella. La cosa es que esta señora un día fallece y le deja un testamento. ¿A quién le toca el testamento? ¿A qué secretaría? Juzgado Civil 2, Secretaría 4, a mí, ¿no? Bueno, entonces me toca abrir el testamento. Estaba el abogado de la buena, llamémoslo, y el abogado de la mala. Hasta ese momento no sabía quién era uno y quién era otro. Abro el testamento y a la mala le deja un departamento. Bueno, y a la buena le deja una cajita de plata de 15 centímetros por 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. Y entonces, cuando la abrimos, encontramos que estaba llena de monedas de oro que equivalía a 5 o 6 departamentos, más o menos. El abogado de la mala, sin ningún prurito, dice, no, momentito. En el testamento le dejó la caja de plata, no lo que estaba dentro. Por lo tanto, lo que está dentro hay que repartirlo entre los dos. El de la buena dice, no, si me dejó la caja de plata, me la deja con todo. Bueno, a resolución. Entonces, yo le pregunté, lo resolví. En su momento, lo que yo resolví, ya lo adelanto, dije, bueno, primero llamé a audiencia, porque puse autos para resolver, lo primero que hice para no tener que resolver enseguida, y bueno, llamé a audiencias, y en las audiencias se demostró que la buena era buena y la mala era mala, hacerlo bien corto. Y hasta que llegué a la conclusión de que lo lógico era que la caja de plata era con las monedas incluidas. El doctor Julio César Benedetti, un excelente juez, al cual le llevo la resolución con mi visación, me dice, Granero, ¿está seguro de lo que está poniendo usted? Digo, no, doctor, no tengo la más remota idea de si esto es lo que la señora murió, la que la señora puso, pero ¿qué quiere? No le puedo preguntar a la muerta qué es lo que quiso decir cuando le dejó la caja. Entonces, si era con monedas o no monedas. Entiendo que es así. Bueno, lo firmó. No bien lo notificó las partes, el abogado de la mala obviamente apeló, va a Cámara y la sentencia de Cámara, para mi alegría, con un fundamento de 2 líneas, dice, por sus fundamentos, ratifícase la sentencia. Se lo pregunto al chat GPT, con ese super prompt, como le dije recién, se lo comenté a Laura de forma interna, todo esto está bajado a PDF y todo esto está a disposición de ustedes. No sé, lo pueden tener directamente, no sé cómo sea la vía interna de entrega del PDF. Entonces el chat GPT me empieza a explicar en fracción de segundo. Sobre el derecho argentino, en el concepto argentino, lo primero es interpretar la voluntad del testador, cosa que tiene razón. La interpretación del testamento debe hacerse buscando la intención del testador más allá que el contenido literal de las palabras. Yo lo resalté, pero no lo escribí yo, lo escribió el chat. Segundo, me pone, es un legado de cosas ciertas y determinadas. Es una cajita de plata, pone. Dice, según el Código Civil y Comercial, cuando se lega una cosa cierta y determinada, se entiende que todo lo que es de la esencia de esa cosa la sigue, a menos que del testamento resulte otra cosa. Análisis del caso. Entonces hay que ver que una es buena, que es mala, entonces habrá que ver con la prueba que se consiga cuál es
la decisión que se puede tomar. Y consideraciones adicionales, hay que ver cómo se actuó en cada caso y en conclusión, parece razonable concluir que tanto la cajita como su contenido formaban parte del legado de la sobrina que cuidó a la testadora. Esta interpretación reconoce el posible intento de la testadora de recompensar a la sobrina por su cuidado y atención, viendo el valor significativo del contenido como parte del reconocimiento de sus esfuerzos. Me quedé tranquilo, pero me causó un frío en la espalda. ¿Cómo me dice una resolución de qué es lo justo? No le pregunté qué era lo legal, sino qué era lo justo. Y me dijo que era lo justo. Bueno, como les comenté, en la empresa hemos hecho algo que no dice que es lo justo, pero hicimos un análisis de los fallos que son más pertinentes, dividido de los que son menos pertinentes, nos hizo un porcentaje a favor, un porcentaje en contra, y por un convenio que hace muchos años tenemos, mucho antes de ChatGPT con OpenAI, nos dice la de respuesta. Pero digamos, esto hace al análisis jurisprudencial, llamémoslo. Si bien es inteligencia artificial, yo creo que en este momento llegó el punto de pensar qué es la inteligencia artificial con respecto a la argumentación jurídica. Yo estoy completamente convencido, y por eso hice hacer ese dibujito, que estamos enfrente de un copiloto, un excelente copiloto. Los pilotos saben que no pueden viajar, hacer un viaje transatlántico o lo que sea, cualquiera, sin un copiloto, porque puede pasar cualquier cosa. Pero no es un piloto automático. Ustedes saben muy bien que yo a donde vine acá, en este momento estoy en Panamá por una charla que me tocó dar antes de ayer, el avión, yo lo sabía perfectamente bien, se maneja en forma manual 1 minuto 30 en el despegue y 1 minuto 50 más o menos en el aterrizaje. El resto es todo piloto automático. Pero por suerte no los vi caminando por el pasillo al piloto y copiloto. Estaban los dos sentados en la cabina. Pero ¿a dónde voy con esto? Siempre tiene que estar el hombre atrás. O sea, el copiloto ayuda, pero el piloto es el que decide. Entonces, ¿nos reemplazará la inteligencia artificial a los abogados? Si yo me hubiera convencido que sí, sería el primero en eliminar la inteligencia artificial porque quiero seguir siendo abogado, mi hijo es abogado, soy profesor, bueno, ahora me toca ser emérito, pero he dado clases durante 50 años en la facultad, así que sé lo que es. Lo que sí estoy completamente convencido es que a los que no aprendan inteligencia artificial, a esos sí van a quedarse sin trabajo. Y si a alguno le quedaba alguna duda de si sirve o no sirve la inteligencia artificial, les recomiendo que vean, salió muchísimo, salió en YouTube, yo lo tengo por Instagram, voy a ver si funciona, si no funciona, no importa. Kevin Piet, no lo conocía, es un tenista parapléjico que quedó parapléjico hace 11 años por un accidente de auto. Y miren la cara de este deportista olímpico, caminando gracias a un exoesqueleto con inteligencia artificial que le llevó la antorcha olímpica. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Perdámosle el miedo, sí actuemos como abogados, como profesores, como investigadores, como alumnos, como críticos, para ver en qué forma evitar el peligro. Pero no lo dejemos de lado, por favor. Esta cara yo no me la puedo olvidar más, de alguien que estuvo 11 años postrado y hoy, hace 3 días, pudo llevar la llama olímpica. Así que, bueno, muchísimas gracias. He intentado cumplir con el tiempo como me lo habían pedido, así que desde ya muy amable y cualquier cosa a su disposición por las preguntas. Ahora sí, muchísimas gracias, doctor Granero. Y como bien decía él en su presentación, ha mandado el PDF para que puedan tener todos los asistentes y también los que están en online disponible toda la charla y la presentación que realizó.
Vamos a continuar ahora con Raúl Madrid. Raúl Madrid es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, magíster en Filosofía por la Universidad de Navarra, magíster en Derecho Constitucional y por la Universidad Católica de Chile, director de Derecho, Ciencia y Tecnología del programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor Madrid, lo escuchamos. Bueno, quisiera agradecer en primer lugar al doctor Vigo, que ha tenido la amabilidad de invitarme a este seminario tan interesante. Cuando uno habla al final, corre el riesgo de repetir. Cuando escuché el título de la profesora Machiavelli, casi me muero de miedo, porque era prácticamente lo que iba a decir yo. Pero luego me di cuenta de que ella lo enfocó de otra manera y al final van a ser complementarias. Me excuso por tener el computador abierto acá, porque no alcancé a imprimir la... Pero queda bien con esto de la tecnología, ¿no? Bueno, yo quiero proponerles, voy a hablar poco, pero intenso. Quiero proponerles un argumento. Este argumento es el siguiente. Es una pregunta. ¿Pueden los computadores, pueden las máquinas realizar razonamientos jurídicos? Esto es una pregunta un poco engañosa porque en realidad la pregunta es más grande. ¿Pueden las máquinas realizar un razonamiento en general, no solo jurídico? Y si lo pueden en general, también lo podrán en particular. ¿Podrían las máquinas llegar a reemplazar al operador humano? ¿A reemplazar el acto intelectual humano? ¿O incluso tomar la decisión mejor que los seres humanos? Esta pregunta no es una pregunta nueva, es una pregunta que surge en el siglo XX. Surge primero en la ciencia ficción. Ustedes saben que todo esto viene de la ciencia ficción de los años 50, de los años 30, 40 y 50. Con cosas locas, ¿no? Que a ellos les parecían demenciales y a nosotros ahora nos resultan cotidianas. Entonces se pasa de la ciencia ficción a la academia, ¿no? De repente alguien se pregunta en serio si un computador podría pensar. Hay gente que está estudiando esto 24 horas, bueno, 24 horas al día no, pero 8 o 10 horas al día. A principios de este milenio, un profesor de Harvard muy conocido que se llama Cass Sunstein, en alemán, no, Sunstein dirían los yanquis, se hace esta pregunta y dice que buena parte del razonamiento jurídico es de naturaleza analógica, dice Sunstein. Lo cual es bien interesante porque Sunstein viene de una tradición intelectual no escolástica. Sin embargo, dice que el razonamiento jurídico es analógico. ¿Qué quiere decir esto de que sea analógico? Está basado en la identificación y comparación de casos anteriores que pueden servir para resolver casos nuevos. Es decir, equivalente a decir que el patrón básico del razonamiento jurídico y también del razonamiento moral es a través del ejemplo, de los casos concretos, ejemplar. Como dice Aristóteles, claro, aquí ya nos vamos a la tradición, el argumentar, por ejemplo, no equivale a razonar de la parte al todo, que sería una deducción, ni tampoco o sea, al revés, perdón, una inducción, ni tampoco del todo a la parte, que sería lo contrario, sino que dice Aristóteles es un razonamiento más bien de parte a parte. De tal manera que las partes se encuentran, al establecer esta comparación, se encuentran subordinadas a un principio, pero solamente una de esas partes es conocida. Entonces, la combinación del razonamiento analógico, que sería la esencia del razonamiento jurídico, es el conocimiento de una parte y el conocimiento de un principio. Lo que este tipo de razonamiento intenta formular es entonces en realidad una analogía, es decir, una predicación lógica en que las partes se comparan y se puede decir que son en parte iguales y en parte distintas. Eso es lo que hacemos todos los días cuando intentamos resolver los casos concretos, ¿no? Comparar lo que es en parte igual y en parte distinto. Lo característico de este modelo es que no se configura tampoco como una deducción plena,
sino que se sitúa, por decirlo así, en un término intermedio, un punto intermedio, entre inducción y deducción. El razonamiento analógico implica darse cuenta, entonces, de propiedades comunes de dos o más cosas, y partiendo de esa base, inferir que también comparten alguna propiedad más que es desconocida al principio del argumento. Este planteamiento supone, por decirlo así, dos momentos metodológicos diferentes que apuntan a contienen un carácter epistemológico diferente. ¿Puede la inteligencia artificial ayudar en este proceso de identificar las cualidades o características comunes de dos casos? Pregunta 1. ¿Puede la inteligencia artificial proponer la parte desconocida del argumento? O sea, tenemos dos preguntas que forman parte del mismo proceso. En lo que se refiere a lo primero, es decir, si puede la inteligencia artificial ayudar al proceso de identificar cualidades o características comunes, yo creo que la respuesta es decididamente que sí. ¿Pero cómo? Bueno, para responder esto hay que tener en cuenta que en este momento del desarrollo del método de análisis tendríamos que hacer una segunda distinción. Primero, o distinguir dos partes. Primera parte, el acopio de información sobre los términos que se van a comparar. Segunda parte, la conclusión de que las partes que se comparan o características que se comparan son en común o están en común. ¿Aló? Ahí sí. Repito, segunda parte. La conclusión de que las características son en común no solo por su similitud material, sino porque realizan un determinado principio, ojo, realizan un determinado principio que sirve de superestructura de la relación analógica. Como en el siguiente ejemplo. Voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de ejemplos. Las alas del pájaro son análogas a las alas del avión, no porque las alas del avión y del pájaro se parecen físicamente, sino porque en ese parecido apelan a un principio común, que es en este caso el principio de sustentación, es decir, la fuerza necesaria para mantenerse en el aire. La similitud corpórea, es decir, el parecido de las alas, que se advierte por los sentidos, es o responde a una razón abstracta. Y esa razón abstracta es, en este caso, el principio de sustentabilidad, que permite comparar el ala del pájaro con el ala del avión, porque si no, no se podrían comparar. Entonces, esto es lo que Santo Tomás, ya que alguien citaba a Santo Tomás hace un rato, habría llamado el principio de comparación de la analogía, y Sunstein, curiosamente, lo llama principio evaluativo, es decir, la razón estructural que justifica la similitud. Entonces, volvamos a la pregunta anterior. ¿Puede la inteligencia artificial cooperar con el acopio de la información? Sí. ¿Por qué? Por varias razones. Yo creo que la profesora Machiavelli dio algunas de ellas, pero, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos hablando, puede analizar grandes volúmenes de datos en muy poco tiempo, ¿no? Puede acopiar información. Puede realizar análisis con alta precisión, reduciendo el riesgo de errores. Puede aplicar los mismos criterios y algoritmos en todos los análisis rápidamente, garantizando una evaluación coherente. El procesamiento, las tecnologías de inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural permiten analizar textos legales complejos, por ejemplo. En fin, hay muchas razones. Por lo tanto, frente a la pregunta inicial, ¿puede la inteligencia artificial ayudar en el acopio de información? La respuesta es que sí. Pero ¿podría la inteligencia artificial realizar la segunda parte de la acción? Es decir,
formular por sí misma el principio evaluativo, es decir, la ratio de la comparación. Esto a mí me parece que es más complejo y parece que hay razones más fundadas. Me está contestando el teléfono. Hay razones fundadas para pensar que el impedimento para colaborar en la segunda parte del argumento es más bien de forma, perdón, de fondo que de forma. Porque hoy en día la gente dice, ustedes leen el último libro de Kurzweil, ¿no? Que dice la singularidad está más cerca. ¿No? Es el libro que acaba de publicar ahora en 2024. Ellos esperan que la inteligencia artificial realice funciones propiamente humanas dentro de algún tiempo. Entonces la pregunta es una pregunta de fondo. ¿Podría la inteligencia artificial alcanzar un principio evaluativo de naturaleza abstracta? La pregunta equivale a determinar si la inteligencia artificial, que es una realidad de naturaleza algorítmica, puede producir un significado, puede producir un sentido, que es lo que nosotros comprendemos. ¿Cuál es la acción propiamente humana? La acción propiamente humana es comprender. Si usted pone un gato frente a las meninas, el gato no va a comprender. Si usted pone un humano frente a las meninas, sí va a comprender. Ahora, si el humano es poco educado, va a comprender poco, pero comprende. ¿No? Mientras más educado sea, más comprenderá, pero hay un salto cualitativo entre el gato y el humano. El humano no contempla una pintura como la contempla un gato o un perro. Entonces, ese salto cualitativo, ¿lo puede dar la inteligencia artificial? El sentido consiste en expresar el valor esencial de un dato, no en virtud de su estructura sintáctica, que es la naturaleza de la inteligencia artificial, sino estrictamente por su valor semántico abstracto. Otra manera de preguntar lo mismo es, ¿cómo sería posible o cómo podría acontecer la significación en un sistema físico-mecánico? Claro, y el problema es que los sistemas formales autocontenidos, como la inteligencia artificial, no permiten que la significación desempeñe un papel formal porque la significación es externa al sistema. A ver, permítanme, me queda más o menos. Permítanme que explique. El conocimiento, cuando usted conoce una silla, usted tiene una imagen de la silla. La silla, esa imagen la tiene dentro suyo, ¿no? O la imagen está afuera, ¿no? La silla externa está afuera y la imagen está dentro. De esa imagen usted forma un concepto universal del cual se aplica a todas las sillas posibles, presentes y futuras. Pero la silla exterior está afuera. Entonces la silla interior simboliza la silla exterior. Luego la silla exterior, para decirlo en categorías lógicas, está fuera del sistema. No, porque el sistema cognitivo suyo está dentro, la silla representada y la silla pensada. Bueno, el problema es que el significado es siempre una cosa exterior. Y por lo tanto, la inteligencia artificial, en cuanto a sistema lógico formal, automatizado, no puede dar razón de ello, porque incluso las reglas del movimiento del sistema lógico, incluso las cajas negras, están internas al sistema. Esto es un problema importante, ¿no? Es totalmente mecanizada. Entonces, por esto se sostiene que en el ámbito de la inteligencia artificial, que es un sistema formal, el sentido depende de la sintaxis, es decir, de la estructura. O sea, la inteligencia artificial no piensa, sino que reúne palabras que habitualmente van juntas y las pone juntas, pero no comprende el significado. Entonces es una especie de mímesis, pero no es una mímesis interior, ¿no? Como acontece, por ejemplo, en los relatos de los griegos. Cuando los griegos decían que el dios Baco se presentaba en la primavera, ellos realizaban un rito y producían la presencia del dios Baco, es decir, el rito invocaba al dios. Luego, el dios estaba allí. Pero eso no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no invoca el pensamiento, lo copia. Lo copia de una manera exterior. Es decir, no es una transformación. No es que la inteligencia artificial se transforme en una mente pensante, sino que es un reemplazo a través de una naturaleza sintáctica, no semántica. Bien, para no aburrirlos más, voy a concluir con lo siguiente. Entonces, como el profesor que puso hace un momento el PowerPoint, yo creo también que se trata de un reemplazo, no de un reemplazo completo. Es decir,
¿Vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial? No, porque las máquinas no pueden pensar. Pero no se alegren mucho. Porque resulta que nosotros, la mayor parte de las cosas que hacemos, no las pensamos mucho. En consecuencia, y con esto termino, les voy a poner un ejemplo. Todos ustedes han ido al médico alguna vez, ¿no? Me imagino que la mayoría. Cuando se les ha dado una bronquitis. Y el médico los mira y le dice, sí, tómese este antibiótico con esto y tómese el paracetamol y lo echa para la casa. ¿Cuánto tuvo que estudiar el médico para dar eso? Poco. La mayor parte de los casos de gente que va al médico son casos que podríamos llamar casos fáciles. En derecho también. El problema es que esos casos fáciles los va a poder hacer la inteligencia artificial. Y en consecuencia, la mayor parte de los médicos y la mayor parte de los abogados van a ser de hecho reemplazados por la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que no vaya a haber abogados y médicos organizando todo esto, pero no va a ser necesario tener 1000 abogados y 1000 médicos para hacer las cosas porque lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Cuando llegue un tipo que se ahoga a pesar del antibiótico, entonces lo va a recibir un humano, pero la mayor parte de los casos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces, el problema subsiste. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias también por cumplir con el tiempo, porque tenemos una extensa agenda todavía para cumplir. Vamos a pasar a un espacio de preguntas. Tenemos una pregunta para la doctora Machiavelli, así que le doy la palabra al doctor López. Buenas tardes a todos. Doctora Machiavelli, la pregunta de la Victoria es la siguiente. ¿La inteligencia artificial tendría alguna ventaja significativa frente a errores contextuales de los seres humanos? Bueno, yo creo que sí. Los errores contextuales a los que yo hacía referencia forman parte del yerro, ¿no? Del juicio humano. Y precisamente son los que puede compensarse de otro lado un sistema informático que no está sometido a estos errores. Está sometido a otros errores, porque como ya les dije, lo que puede sí reproducir un sistema informático son errores sistemáticos, pero no tiene errores contextuales, que sí tienen los humanos. Entonces sí podría un humano tomar una decisión y luego ser contrastada esa decisión con un sistema informático de esta naturaleza y poder evaluar si, por ejemplo, mi decisión tiene algún yerro contextual o un yerro que haga a la subjetividad de mi decisión, por ejemplo. Así que sí creo que tiene bastante significancia y viene de alguna manera a compensar justamente la forma que tenemos de razonar los humanos. Continuando con lo que decía el doctor recién, y también citando a Kahneman, otro libro que le recomiendo de él es Pensar rápido, pensar despacio. Él está en sus 900 páginas, se dedica a demostrar que las personas humanas actuamos por la emoción antes que por la razón, porque en el proceso de toma de decisiones, durante las 24 horas del día, sacando las horas que dormimos, no tenemos tiempo para razonabilizar todas las decisiones que tomamos. Entonces, por eso nuestro cerebro está seteado para automatizar gran parte de las decisiones. Así que sí, comparto con él que digamos, muchas decisiones que son tomadas mediante la emoción necesitan un contraste, ¿no? Necesitan un contraste y este tipo de sistemas son interesantes para ello. Muchas gracias, doctora. Ahora una pregunta para el doctor Granero. Dice, ¿cómo puede la IA ayudar a asegurar la equidad en el sistema judicial? ¿Qué pregunta? A conseguir la equidad. Recordando lo que se dijo, lo que el profesor chileno acaba de decir, recordándolo a Aristóteles, que la equidad es la mejora de la justicia, lo veo muy difícil. Lo veo difícil, porque justamente los recaudos que él mismo dijo, de los que carece la inteligencia artificial, por ahora, por lo menos, le impedirían decir aquello que está por encima de lo justo para hacer lo equitativo. Lo que no quita, y pongo de vuelta el ejemplo, no quiero ser reiterativo, el ejemplo real de esta consulta que hice ahora
después de los 40 años de que cuando había hecho la resolución de la tía con las dos sobrinas, y que por suerte para mí me divirtió tener la misma resolución, se acerca mucho a la equidad, porque hay veces que los fallos nos dicen algo, la jurisprudencia nos lleva por un lado, y el juez es el que tiene que decidir qué es lo que está por encima, porque, como decía Aristóteles, la equidad es la justicia del caso particular. Entonces, creo que tenemos una enorme oportunidad y nos abre el pensamiento. Yo creo que una de las cosas que más a mí particularmente me ha enseñado el uso de la inteligencia artificial es esto. No seamos tan creídos de que somos los únicos que tenemos la solución por ser humanos. Dejémonos ayudar, así como yo creo que hoy no haría cuentas teniendo un Excel o computadora. Creo que hoy siempre le preguntaría a ver qué opina en algún punto alguno de estos temas cuando son realmente complicados. Entonces, yo creo que no va a dar la equidad, pero que me va a ayudar a tratar de ser una resolución que no sea inicua, no les quepa duda. Esta es mi idea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Granero. Y por último, la pregunta para el doctor Madrid. Dice, ¿considera si la IA puede reducir sesgos humanos en decisiones judiciales? Yo tengo un problema con el sesgo, pero mi problema no es el que ustedes creen, es otro. ¿Por qué razón? Porque yo tiendo a pensar que la pretensión de que el pensamiento carezca de sesgo no es humana. ¿Ustedes piensan realmente que se puede pensar sin historia? ¿Se puede pensar sin historia personal? No. ¿Y por qué estaría mal pensar sin historia personal? ¿Hay que evitar el sesgo? Yo creo que hay que distinguir. El sesgo es la hermenéutica propia, en su sentido fuerte, es la hermenéutica propia de toda persona que existe y que tiene una existencia vital y por lo tanto tiene una historia personal y que no la puede evitar. Y además sería terrible que la pudiera evitar. No es que todos comenzáramos de nuevo cada día. ¿Se imaginan? ¿No? Da para una novela. Pero no es posible. Es decir, uno carga con la precomprensión de todo lo que es y de todo lo que tiene y de todo lo que ha sufrido o lo que ha vivido. Eso está bien. No podemos borrar al ser humano. Entonces, ¿qué sesgo hay que evitar? Hay que evitar no el sesgo de lo que uno precomprende, sino que el sesgo que puede, por decirlo así, pervertir el juicio recto, dada la circunstancia en que uno se encuentre. Ahí volveríamos a lo que nos planteaba el profesor Yoburg hace un rato sobre si es posible conocer o no conocer los juicios verdaderos, pero ese, claro, ese es otro problema. Partiendo de la base, para no discutirlo ahora, de que hay juicios verdaderos, nosotros sí podríamos corregir las comprensiones erróneas sobre la realidad, pero no evitar el sesgo. Creo que hay que tener cuidado con eso. ¿No? Nosotros no podemos borrar la hermenéutica natural que uno tiene. Entonces, dicho esto, me parece que es necesario corregir los errores, pero no borrar el sesgo, porque entonces estamos usando una antropología débil. Lo que me gustaría sumar a lo que acaba de explicar muy bien el doctor Madrid es lo siguiente, que claro, uno habla de sesgo, si va al concepto mismo de sesgo en el diccionario, digamos, de la lengua castellana, tenemos que el sesgo, digamos, abarca tanto a las personas como a las cosas. Podemos hablar del sesgo de un río, en el sentido de que son decisiones que tomamos para un lado o para el otro. Por tanto, el sesgo, la palabra sesgo, es cierto que no tiene per se una connotación. Lo que sí tiene una connotación es cuando tomamos una decisión en base a los prejuicios y los estereotipos que sirven de base a errores sistemáticos que culminan con sesgos. Por eso, si ustedes recuerdan haber visto un documental en Netflix hace años que se llamaba The Dias, hablaba de prejuicio oculto, e incluso la palabra
bias tiene en la lengua inglesa otro tipo de significado, es porque le da una connotación negativa a la toma de decisión, que de por sí la palabra sesgo no la tiene en la lengua castellana. Eso quería aclarar. Bien, como cierre de esta actividad, de este panel, me gustaría comentar con ustedes lo que fui tomando, distintas palabras que fueron mencionando y que me parece que son interesantes, porque al inicio hablábamos del miedo o la fascinación que nos provoca esta herramienta de inteligencia artificial. Creo que con lo que hemos escuchado podemos pensar en que tenemos que empezar a perder el miedo, explorar, como en todos los aspectos de nuestra vida, hacerlo con responsabilidad, pensando en el bien común y en el bien colectivo. Así que pido un aplauso para nuestros expositores